En esta oportunidad hablaremos sobre el Data Warehouse, Data Mart, explotación de datos, como aplicaciones que se utilizan en la inteligencia de negocios. Antes de eso, veamos la evolución de los sistemas de información, basándonos en el libro de William Imo, Construyendo un Data Warehouse. Allá por 1960 solo se creaban aplicaciones utilizando archivos maestros para grabar los datos. Los archivos maestros estaban alojados en cintas magnéticas que eran buenas para almacenar un gran volumen de datos a bajo costo, pero tenían el inconveniente que las consultas eran secuenciales y consumían mucho tiempo acceder a los datos en estos archivos, y donde la mayoría de la información solo era realmente necesaria dependiendo de la utilización de los datos. A mediados de los 60, los archivos maestros fueron creciendo exageradamente y con ello llegaron las grandes cantidades de datos redundantes. También pues con ello llegaron una serie de problemas, como era sincronizar los datos después de toda actualización, la complejidad de darle mantenimiento a los programas en esos diferentes archivos maestros, por supuesto la complejidad de desarrollar nuevos programas y sin dejar de tener en cuenta la necesidad de grandes cantidades de hardware para admitir y guardar todos esos archivos maestros. Para 1970 llegó el almacenamiento en disco o los dispositivos de almacenamiento de acceso directo, los DASD, que era diferente de la cinta magnética, en los que se podía o se puede acceder y no de una, se puede acceder directamente y no de una forma secuencial, como las cintas magnéticas, que había que pasar por los registros secuenciales, el 1, el 2 y hasta llegar y encontrar un espacio disponible para grabar un determinado archivo. Además, el tiempo requerido fue significativamente menor que el tiempo requerido para escanear en una cinta magnética. Con los dispositivos de almacenamiento de acceso directo, los DASD, llegó también un nuevo tipo de software, como son los gestores de base de datos, los sistemas DBMS. El propósito de los DBMS era facilitar la tarea al programador para almacenar y acceder los datos en los dispositivos de almacenamiento de acceso directo. Con estos dispositivos de almacenamiento directo y los gestores de base de datos, se logra resolver algunos problemas de los archivos maestros. Con los DBMS surgió la noción de lo que conocemos como una base de datos. Al mirar lo complejo de manejar archivos maestros y las grandes cantidades de datos redundantes, se define una base de datos como una sola fuente de datos para todo el procesamiento de los diferentes sistemas. A mediados de la década de los 70, el procesamiento de transacciones en línea, los OLTP, hizo aún más rápido el acceso a los datos,
creando nuevas prácticas para el procesamiento de estos. En este momento ya se hacían aplicaciones más complejas que manejaban mayor cantidad de datos, tales como los sistemas contables, los sistemas de reserva, los sistemas inventarios, que no hubieran podido ser posibles si hubiéramos seguido manejando las cintas magnéticas, porque aquí se requiere grandes cantidades de datos y accesos más rápidos también. En la década de los 80 surgieron más nuevas tecnologías como las computadoras personales, los lenguajes de cuarta generación. Aquí el usuario final comenzó a asumir un rol más activo, controlando directamente los datos y los sistemas. Y aquí surgió una nueva noción, una nueva necesidad de hacer más con los datos y no solo el simple hecho de procesar transacciones online. Ahora aquí ya se podía crear los sistemas de gestión de la información, los MIS, o ahora conocidos como los sistemas de soporte de la decisión. Anteriormente se utilizaban datos y la tecnología pues para conducir decisiones operacionales detalladas. Las bases de datos únicamente servían para el procesamiento de transacciones operativas y no como un procesamiento analítico. Aquí podemos ver el nuevo paradigma de una base de datos única con múltiples propósitos, es decir, una base de datos para para guardar las diferentes transacciones de los diferentes sistemas de información.